Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Por su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos Radio Escucha. Están en sintonía con la cadena Guapa Radio a través de sus 2 emisoras, 6 AM, 6 FM. También los que nos están viendo ahora mismo por el canal digital, la aplicación Zoom, igualmente por la aplicación celular Guapa Radio, y los que están entrando a la transmisión de Facebook Live a través de la página Directo al Punto PR. Un placer. Bienvenidos todos y un saludo a la compañera Yolanda Ramos allá en los controles, que nos va a estar apoyando en estas 2 horitas. Así que hoy estamos en el panel que iniciamos la semana pasada de estadidad o independencia de cara a lo que va a pasar el 3 de noviembre, al referéndum, plebiscito, como lo quieran llamar. Y nos interesa desmenuzar un poco los mitos y las realidades de ambas fórmulas de estatus. Pero antes, obviamente, ustedes saben que se suspendió la vista que iba a ser hoy en el Congreso, en la Comisión de Recursos Naturales, allá en la Cámara de Representantes, y el presidente del Partido No Progresista grabó un video. Así muchas otras personas se han estado expresando a favor y en contra de la suspensión. Algunos dicen pues que todo fue un espectáculo, otros dicen que era un evento debido a muerte. Así que vamos a que ustedes nos digan cuál es su opinión de lo que realmente el valor que tenía esa vista en el Congreso. Comenzamos con Joel Salgado. Sí, buenas noches a todos los radioescuchas, Ada. Y espérate que no saludé a ambos, a Ángel Negrón, Joel Salgado por la estadidad y Ángel Negrón por la independencia, ambos licenciados. Comenzamos entonces este turno con Joel Salgado. Sí, ciertamente se supone que hoy, 25 de septiembre, tendríamos una audiencia organizada por el Comité de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, que sabemos que es el comité que trabaja todo lo que tiene que ver con los territorios, específicamente todo lo relacionado al estatus. Es quien tiene el standing para hacer este tipo de audiencia. El congresista Raúl Grijalva, que es ahora mismo el presidente de esa comisión, citó a 4 de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico para llevar a cabo esta investigación de los issues que hay relacionados al estatus de Puerto Rico de cara al 3 de noviembre, que hay un referéndum, estadidad sí o no, y que todos sabemos que el estatus de Puerto Rico se está hablando en el Congreso, tanto por republicanos como por demócratas. Los republicanos dicen que si ganan los demócratas van a hacer a Puerto Rico Estado y a D.C., buscando mayor poder de los republicanos en el Senado. Y asimismo los demócratas igualmente expresan que a través de su candidato Joe Biden, que apoyan la estadidad para Puerto Rico, más o menos confirmando lo que los republicanos han dicho. Así que toda esta vorágine de expresiones y de discusiones y de debates en la política americana, pues desencadenó y terminó porque Raúl Grijalva decidiera hacer la audiencia, la cual fue cancelada, y han habido muchísimas explicaciones, entre las que escuché. Una de las que más me llamó la atención fue la oficial de Grijalva, que dijo que la audiencia de estatus despertó tanto interés, un interés extraordinario, tanto por congresistas como por organizaciones que solicitaron la participación. Y él dice, debido al interés extraordinario que ha habido por la audiencia, decidimos posponerla porque no vamos a dar abasto en tan corto tiempo para recibir todos los congresistas y las organizaciones que quieren expresarse en relación al estatus. Esa es la razón oficial que dio el comité. Han habido otras expresiones, ya sea, ¿verdad?, de miembros del Partido Popular, miembros del PNP, la prensa,
que establecen que una de las causas de la cancelación es que Charlie Delgado Altieri, el candidato del Partido Popular, que fue invitado, no domina el inglés y solicitó un permiso para que fuera Aníbal Acevedo Vilá a ser de traductor. Y esa solicitud de que Aníbal Acevedo Vilá, candidato a la comisaría por el PPD, fuera con él como su asistente, como su traductor, porque él no domina el inglés y él iba a ser su traductor, pues representó una controversia en los otros candidatos que dijeron, oye, pero el Partido Popular va a tener a 2 representantes allí. El PNP va a tener solamente a 1, que era Pierluisi, el Movimiento Victoria Ciudadana a Lúgaro y el PIB a Dalmau. Así que cuando surge esto, pues se ha dicho públicamente que Pierluisi solicitó que fuera también Fortuño a expresarse allí y Lúgaro que llevara también a otra persona y que cada partido pues tuviera 2 representantes de su visión, que en el caso de Charlie era un traductor, pero todo el mundo sabe que si Aníbal Acevedo Vilá se sienta allí a ser traductor, va a hacer expresiones también. Vamos a ver qué nos dice Ángel Negrón para ti, qué importancia tenía esta vista. Bueno, primero que nada, buenas noches a todo el público, a los compañeros Salgado, a ti, Ada, y a la compañera de los controles. Toda vista, ¿verdad? Desde mi punto de vista como independentista, en todo momento que el estatus se mueva en los Estados Unidos es importante, porque obviamente el Congreso es quien tiene el poder descolonizador y la responsabilidad de descolonizar a Puerto Rico. Así que obviamente es una cita importante sobre la razón por la que se cancela o se pospone, pues no me atrevo a entrar en los detalles que el compañero ofrece, ¿verdad? Porque los desconozco. Normalmente este tema para época eleccionaria también cobra cierto auge, ¿verdad? Porque no es menos cierto que el Comité de Recursos Humanos no ha hecho mucho por Puerto Rico y específicamente en el tema de estatus. Así que las razones pueden ser esas que el compañero expone. Un traductor, ¿verdad? Me parece que se puede traer a cualquiera, no tiene que ser Aníbal Acevedo Vilá. Obviamente si fuera Aníbal no dudaría que va a intentar meter la cuchara también, pero incluso pudieron haber sustituido a Charlie por Aníbal, así que eso me parece que es lo de menos. Desafortunadamente se pierde la oportunidad de tratar el tema más importante de Puerto Rico, pero tampoco nos podemos llamar engaño. O sea, ahora los demócratas prometen la estadidad porque no ha llegado la elección. Tan pronto llega la elección, después se olvidan. O sea, Obama había prometido también lo mismo. Y por el otro lado, Trump lo escuchamos hoy diciendo que si gana Biden, Estados Unidos se convierte en Venezuela. Así que parece que cogió un curso con los compañeros del PNP aquí en republicanos, que todo lo comparan a Cuba y a Venezuela. Así que Trump está a nivel de, no quiero decir, ¿verdad?, cómo le llaman aquí a esas personas, pero está a ese nivel, a nivel de lenguaje y discurso de Guerra Fría antes de la caída del muro. Precisamente, ese es el tema de hoy. Les dije que quería desmenuzar los mitos y las realidades de la estadidad versus la independencia, porque ustedes tienen una sola cosa en común, y es bien, bien específica, y es que siempre meten miedo. O sea, la independencia nos va a llevar al desastre total y la estadidad nos va a llevar a una quiebra peor a la que tenemos porque es tan costosa que eso va a ser un desastre. Y entonces siempre le meten miedo a la gente con lo que van a perder y lo que le van a quitar si votan por una u otra de estas dos, ¿verdad?, fórmulas de estatus.
Y eso obviamente pues mayormente lo dicen los que quieren estar y mantener lo que tenemos, que es la colonia. Así que vamos a comenzar con nada, la primera ronda, los primeros mitos y lo más que dicen de la estadidad versus de la independencia que ustedes puedan plantear a los amigos Radio Escucha. Licenciado Joel Salgado. Mira, yo tengo una lista bastante larga. Pero vamos a dividirla para que tengan oportunidad. Pero vamos a dividirla porque el compañero también tiene que participar, ¿no? Mira, uno de los mitos más mencionados obviamente por personas que creen en la independencia o que son opuestos a la estadidad, es que Estados Unidos no nos quiere. Eso es lo que dicen por ahí. Hay memes por ahí que dice estadistas, los gringos no te quieren. Y no hay nada más lejos de la verdad. No hay nada más lejos de la realidad. Y es que tenemos que dividir lo que es Estados Unidos en dos partes. Está Estados Unidos, el pueblo, los 330 millones de ciudadanos americanos que viven en el continente, y está el gobierno de los Estados Unidos, que se compone de el presidente y el Congreso. ¿Okay? Y para eliminar ese mito, si hablamos de los ciudadanos de los Estados Unidos, se han hecho innumerables encuestas por muchos años, especialmente la encuestadora más grande y prestigiosa, que es Gallup. Ha hecho una encuesta, la última fue en el 2019, y resalta que el 66% de las personas que viven en el continente apoyan que Puerto Rico sea estado. Obviamente, eso son encuestas, no le preguntaron a los 330 millones, se hace como siempre un muestreo con las garantías, ¿verdad?, que requiere, pero el 66% de la población de Estados Unidos, por la encuestadora Gallup, confirma que la población americana apoya mayoritariamente en 2/3 partes que Puerto Rico se convierta en estado. ¿Ok? Así que por ahí, cuando hablamos de Estados Unidos, pues el pueblo sí quiere que Puerto Rico sea estado. Si hablamos del gobierno, en este caso presidente y Congreso, le tenemos que poner el elemento político. ¿Ok? Y para eso tenemos que darle un trasfondo histórico. El Congreso y el presidente no se mueven a admitir un territorio como estado si no hay un proceso antes. Ese proceso en Puerto Rico todavía no ha ocurrido. Por ejemplo, Hawái, que es el caso más reciente, se celebró un referéndum, estadidad sí o no, en el 1940, y tuvo que pasar por un proceso de 19 años de erradicación de actas de admisión al Congreso, y radicaron 17 y le dijeron que no, y a las 18 el Congreso admite a Hawái. Así que eso te demuestra que ni siquiera Hawái pasó por un proceso fácil para ser estado, pero finalmente lo logró. Lo mismo pasó con Alaska, que celebraron un referéndum, estadidad sí o no, igualito al que va a celebrar Puerto Rico en el 3 de noviembre, y una vez ganó el sí en Alaska, que ganó con un 58%, en Hawái fue con 67%, Alaska se tardó 13 años, del 1946 al 1958, para que el Congreso le pudiera dar la estadidad a Alaska. ¿Cuántas veces el comisionado residente de Alaska radicó un proyecto de admisión? 5 veces, y las 5 veces le dijeron que no. El Congreso se negó a hacer Alaska estado 5 veces después de que se celebró el referéndum estadidad sí o no. Así que, ¿qué significa esto? El mito de que Estados Unidos no nos quiere no es cierto. Primero, porque el pueblo americano sí apoya por mayoría que Puerto Rico sea estado. Y segundo, que Puerto Rico tiene que votar que sí, como hizo Alaska, hizo Hawái, en un referéndum que es la tradición americana, estadidad sí o no,
La tradición no es plebiscito con ELA, independencia, libre asociación, ELA soberano. Ellos no reconocen ese tipo de consulta, reconocen estadidad sí o no. Así que ese proceso para que se logre la estadidad comienza el 3 de noviembre con la victoria del sí. Ahí comienza la carrera de Puerto Rico, que a Hawái le tomó 19 años y a Alaska 13. Así que cuando te digan que Estados Unidos no nos quiere, no es cierto. Eso es un mito. Vamos entonces al primer mito que nos presenta el licenciado Ángel Negrón del PIB. Yo tengo que contestar el mito de él o establecer un mito de la independencia. Pues como tú quieras, lo puedes hacer, claro está. Pues adelante. El compañero, ¿verdad? Yo lo entiendo. Él puede el 100% de la encuesta del pueblo norteamericano pedir la estadidad, y la estadidad no la dan la población de los estados. La estadidad la da o la ofrece el Congreso. Así que primero es una encuesta, así que vamos a darte la razón de que tienen el 66%, y segundo, puede tener el 100% y no hace nada. Lo próximo que se le olvida al compañero es que todos los estados que han sido admitidos, obviamente después de las 13 colonias, primero fueron territorios incorporados. Puerto Rico no llega ni a eso. Puerto Rico es un territorio no incorporado, y esa definición se la inventaron especialmente para Puerto Rico, porque es que nunca ha habido la intención del Congreso de los Estados Unidos de anexionarnos, porque somos un país latinoamericano, caribeño, somos distintos a ellos. Pero en Hawái también. En Hawái, en el momento en que se logró la estadidad, eran más los, no quiero decir gringos, pero los americanos que los nativos, o sea, y Alaska tiene otras particularidades específicas. Así que yo puedo entender que el compañero quiera combatir el mito de que nosotros decimos que no nos quieren, pero es que para prueba con un botón basta. Imagínate si no nos quieren, que el presidente Trump estaba preguntando si podía cambiarnos por Groenlandia, o sea, a ese nivel. Pero yo no tengo problema en que el compañero quiera defender ese mito, porque yo he escuchado tantas veces a los estadistas decir que el día que los americanos nos digan que no nos quieren, yo me voy contigo para la independencia. Si yo tuviera un vellón por cada vez que oyo ese cuento, ya fuera millonario. Y a los compañeros estadistas se lo ha dicho el Tribunal Supremo, se lo ha dicho la rama ejecutiva a través de los informes de Casa Blanca, se lo ha dicho el Congreso a través de promesas. No es que no nos quieran porque somos estos, somos distintos. Dejando atrás ese mito, pues yo voy a traer el mito favorito de los compañeros estadistas. Y es que si somos independencia, vamos a ser Cuba o Venezuela, porque no conocen ninguna otra república. Y la gran falsedad de ese mito es que todos los países del mundo son repúblicas, incluyendo los Estados Unidos. ¿Y por qué siempre nos comparan con Cuba y Venezuela? Porque son conversaciones, discursos de antes de la Guerra Fría, del miedo, del cuco, del comunismo. Sin embargo, China es comunista y no veo a nadie diciéndonos que vamos a ser como los chinos. Hay muchísimos países comunistas y socialistas, socialdemócratas en Europa. Nadie nos compara con Dinamarca, ni nos compara con países desarrollados que también son repúblicas. Y desafortunadamente a eso se le une el mito que para mí es el problema principal, que es la colonia, de las personas que se quieren quedar como estamos. Y esas personas que se quieren quedar como estamos, que la mayoría está en el Partido Popular, se inventan por cada popular que yo conozco una definición distinta de cómo va a mejorar el ELA. Y en la medida en que ese grupo de personas no toma un bando, no se decide, el problema del estatus sigue siendo el problema del estatus y no se mueve. Y ese es el gran problema de la estadidad, sí o no, que ahora el compañero quiere decir que es la ruta a seguir porque es la ruta que han seguido los demás. Sin embargo, si gana la estadidad con el % que sea, ¿qué pasa después?
van a radicar, hay que esperar 13 o 19 años. Peor aún, o para mí mejor aún, cuando gane el no, porque yo creo que va a ganar el no. ¿Qué pasa? Al final, estadidad sí o no, gana la colonia. Por eso, cuando el entonces gobernador Ricardo Rosselló propuso el primer referéndum a mediados de cuatrenio, se le especificó que no podía, el Partido Independentista le especificó que no podía incluir la colonia como una de las opciones. Pero para poder adquirir los 2.5 millones de Obama que llevan tiempo en ese presupuesto colgándolo, pues decidieron hacerle caso al secretario de Justicia norteamericano, que lo pone obviamente como un escollo, porque es que al gobierno norteamericano lo que le gusta es lo que tiene, la colonia, porque se aprovechan y se llevan 33,000 millones de dólares al año sin tener que hacer nada más. Y después vienen aquí cuando hay un huracán y con tirar rollos de papel resuelven, o con denegarnos las ayudas de FEMA o poner trabas o lo que sea. Así que al final el problema de estadidad sí o no es que cuando gane el no, y entonces ¿qué vamos a hacer? No pasa nada, no se adelanta nada en el tema del estatus. Ok, ahí tengo que, al principio de la respuesta del compañero, trajo otro mito, que si Puerto Rico no es un territorio incorporado, no puede ser Estado. ¿Y por qué eso es un mito? Y el compañero es abogado, así que la respuesta mía va a estar sujeta a su análisis jurídico también. Quien crea el término territorio no incorporado es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos insulares. Todos sabemos que la Constitución Federal nunca habla de un territorio como no incorporado o como territorio incorporado. La Constitución no lo menciona. Esa doctrina es creada por unos jueces a principios del siglo pasado, 1902, 1910, que fueron los mismos jueces que crearon la doctrina de la segregación racial en las escuelas y todo eso. Y esos jueces que obviamente tenían unos prejuicios raciales que se establecieron en sus decisiones, fueron los que tomaron la decisión en aquel entonces de dividir un territorio incorporado de un territorio no incorporado y de ellos crear la diferencia entre los territorios que iban en camino a convertirse en Estado versus los territorios que por sus particularidades no estaban encaminados a convertirse en Estado. Partiendo de la premisa de que eso es una decisión judicial, nunca se ha aprobado una ley y nunca se ha hecho una enmienda constitucional para incluir el término territorio no incorporado. Cualquier decisión judicial como esa puede ser cambiada por el Congreso cuando quiera, con legislación cuando quiera. ¿Por qué? Porque el Congreso, al ser una de las tres ramas, ¿verdad? La separación de las tres ramas impide que el Tribunal Supremo limite la capacidad del Congreso de legislar, porque esa es su función principal. Así que si el Congreso no puede estar limitado por el Tribunal Supremo, el Congreso, sin que Puerto Rico sea un territorio incorporado, declarado por ello, el Congreso sí puede hacer a Puerto Rico Estado sin declarar y sin incorporar a Puerto Rico, porque esa decisión de aprobar un acta de admisión es un derecho constitucional que solamente le pertenece al Congreso y una decisión judicial del Supremo no lo puede limitar. Así que el Congreso sí puede hacer a Puerto Rico Estado sin necesidad de que pase como o se declare como territorio incorporado. Nos vamos a ver una pausa y regresamos en breve aquí al panel Estadidad versus Independencia con el licenciado Ángel Negrón y el licenciado Joel Salgado. Regresamos en breve.
Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en el panel Estadidad versus Independencia con el licenciado Ángel Negrón y el licenciado Joel Salgado. Nos dice por aquí una radio escucha, los políticos dicen que la estadidad es para los pobres. Los que van a pagar más contribuciones son aquellos que más dinero ganen. Los que más ganan en este país son los reggaetoneros, los empresarios y los funcionarios de gobierno. Llámese gobernadores, legisladores, etcétera. Ese es otro mito también que ustedes me pueden aclarar. Vamos a la reacción del licenciado Ángel Negrón. Pues mira, el compañero correctamente me dice y nos dice que el Congreso puede cambiar los casos insulares que son de principios del siglo pasado. Y tiene razón, el Congreso puede cambiarlo, pero no lo ha hecho. Y el Congreso puede darle la estadidad a un territorio no incorporado, pero no lo ha hecho. Pero asimismo puede cedernos a otro país, nos puede ceder a China, nos puede cambiar por Groenlandia, pero no lo ha hecho. O sea, no es cuestión, damos por hecho que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico. Los hechos son que ningún estado que no haya sido primero un territorio incorporado no ha alcanzado la estadidad. Eso no es un mito, eso es un hecho. Si eso no es así, pues que me diga cuál de los territorios no incorporados es hoy en día un estado. Ah, que el Congreso tiene el poder de nombrar un territorio no incorporado. Sí lo tiene, pero no lo ha hecho. Los casos insulares que el compañero hablaba de que lo habían resuelto unos jueces terribles, así mismo fue, pero esos casos hoy en día, en el 2020 siguen vigentes porque no han sido cambiados por ningún tribunal ni por el Congreso. Así que, aunque bien él tiene razón, él lo que ha hecho es simplemente nombrar el poder del Congreso que no ha utilizado. Y yo no veo razón alguna para que lo utilice. La radioescucha que habla de que la estadidad es para los pobres, obviamente eso era lo que vendía el PNP en la década de los 80 y los 90, pero nos vendían más, nos vendían que no iban a perder a Miss Universo, que no íbamos a perder el Comité Olímpico, etcétera, etcétera. Eso se llama la estadidad jíbara. Y obviamente es lo que tienen que decir porque para algunas personas esas cosas son importantes, pero son hechos. Si Puerto Rico es un estado, no puede participar en las Olimpiadas como Puerto Rico. Tiene que competir con los demás estados para representar a los Estados Unidos. Ah, que eso lo determina el Comité Olímpico Internacional. Sí, eso es cierto. Pero díganme, ¿cuál de los 50 estados tiene representación hoy en día fuera de la representación de los Estados Unidos? Ninguno. Entonces, ¿por qué decir que nosotros podemos tener esto? ¿Por qué piensan que nos van a dar esa concesión? Otra de las personas del público decía, ¿por qué no nos sueltan, verdad? O algo así decían. Si no nos quieren, ¿por qué no nos sueltan? Sencillo. Si no nos quisieran, ¿por qué nos envían tanto dinero? ¿Por qué nos envían tanto dinero? Pues eso es muy sencillo. Puerto Rico, en medio de la Guerra Fría, tenía un valor sociopolítico, geopolítico, mejor dicho, en la entrada del Caribe. Y ya la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en esa época tenía una relación bien estrecha con Cuba. Obviamente los norteamericanos querían tener un territorio en el cual pudieran interceder, sobre todo cuando se estaba construyendo el Canal de Panamá, y eso era Puerto Rico. Puerto Rico tenía un valor militar para los Estados Unidos, que con el tiempo, luego de que cae el muro de Berlín y luego de que se rompe la Unión Soviética, obviamente ese poder ha mermado, y luego de que los puertorriqueños sacamos a la Marina de Vieques, ha mermado más aún. Pero las historias de los pueblos no se escriben en cuatrenios, se escriben en largos años, y Puerto Rico va en un peregrinaje, diría yo, hacia el resultado de lo que todos los países en el mundo obtienen, que es su soberanía y su libertad. Más tarde que temprano, por eso en eso es lo que yo creo, Puerto Rico no solo dejará de ser una colonia, va a unirse a las 200 y pico de países libres del mundo, y no es solo separarnos de los Estados Unidos, como decía Juan Dalmau en el debate, es unirnos al mundo.
y entrar en la economía globalizada. En el mundo de hoy en día, 2020, ¿a quién le conviene solamente hacer negocios con un solo país? A nadie. Por eso es que no hay colonias prósperas. Por eso es que no hay, por eso es que hay incluso algunos estados con movimientos independentistas. California, Texas, el mismo Hawái que el compañero hablaba. Ah, que son pequeños, sí, son pequeños. Pero en esos lugares en donde están pegados a los Estados Unidos, en el caso de California y de Texas, el hecho de que exista movimientos independentistas lo que te dice es que en un mundo globalizado, la independencia y la soberanía es la forma de alcanzar los poderes para empezar a mejorar. Y es la forma en que salimos del estancadero que nos ha traído la colonia, desafortunadamente, especialmente bajo el PNP y el PPD. Licenciado Joel Salgado. Bueno, si me dejo llevar, que es mejor que, como bien dice Juan Dalmau y el compañero, que le conviene más a Puerto Rico separarse de Estados Unidos para unirse al mundo. Entonces, ¿qué dicen los números del mundo? A ver, para compararlos con los números de la economía interna de Estados Unidos. Según la Organización de Naciones Unidas y según el Fondo Monetario Internacional, el 18% de los 196 países del mundo, solo el 18% ha alcanzado una economía desarrollada. Entiéndase, 36 países de 195. Así que, si me dejo llevar por las estadísticas, y mire, usted puede entrar ahora mismo a Google y poner países desarrollados, Organización de Naciones Unidas, y te va a decir que solamente son 36 países de 195 países del planeta. Eso significa que Puerto Rico tiene, si me dejo llevar por la estadística, solamente un 18% de posibilidad de prosperar y de ser una nación soberana próspera. Si me dejo llevar por ese número, ¿verdad? Ahora, si me dejo llevar por los números de la zona geográfica en donde estamos, entiéndase Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe, en esos 36 países desarrollados según las Naciones Unidas y según el Fondo Monetario Internacional, no existe ningún país de Latinoamérica que haya sido catalogado como un país desarrollado. Todos son catalogados como países en vías de desarrollo o países subdesarrollados en donde la pobreza es extrema. Ahora, si nos dejamos llevar, ya te hablé de la economía mundial. Juan Dalmau quiere que nos unamos a la economía mundial en donde el 82% no ha podido prosperar y solo el 18% ha podido prosperar, y cabe añadir que dentro de ese 18% está los Estados Unidos de América, y dentro de los 36 países los Estados Unidos es el número 1 más desarrollado. Ahora, si nos vamos a la economía de los Estados Unidos, ¿cuántos de los 50 estados es catalogado como estados con economías desarrolladas? El 100%. Aún el estado más pobre de los Estados Unidos ha logrado alcanzar la economía que sería la envidia de cualquier país de Latinoamérica o la envidia de cualquier país que pertenece al 82% de países subdesarrollados del mundo. ¿Qué te ofrece la estadidad? La estadidad te ofrece la garantía de tú automáticamente entrar a formar parte de ese 18% de países en el mundo que han logrado prosperidad económica y han sido catalogados como países desarrollados. La estadidad automáticamente te da acceso a que Puerto Rico va a ser un estado desarrollado y próspero, como ciertamente lo son los 50 estados de los Estados Unidos. Esa es la gran diferencia entre alguien que se quiere unir a la economía del mundo, a ver si tenemos la suerte de ser el primer país de Latinoamérica en la historia en ser un país desarrollado. Y te voy a decir algo,
Si países como Chile, que es el exportador número 1 de cobre del planeta, no ha logrado entrar en la lista de países desarrollados del Fondo Monetario Internacional o de las Naciones Unidas. Si Venezuela, que tiene los yacimientos de petróleo más grandes del mundo, no ha logrado entrar a ser un país desarrollado, díganme ustedes, con los recursos que tiene Puerto Rico, con la zona geográfica en donde estamos, porque mira, los principales socios comerciales de Puerto Rico van a ser los países vecinos. Así pasa con Singapur. Singapur, los países vecinos, China, Malasia, son sus socios comerciales principales, con la gran ventaja de que Singapur está en una zona geográfica en donde tiene a China, que es el segundo país con la economía más próspera del planeta, y que toda esa mercancía que entra para China entra por los puertos de Singapur. O sea, Singapur tiene una de las pocas ventajas del planeta de un país pequeño que lo compara mucho con Puerto Rico, pero que no hay comparable porque Puerto Rico no tiene un China que le hizo falta un puerto que lo construyó Singapur primero, pues Puerto Rico no tiene eso. Así que Puerto Rico va a ser, en la independencia, va a estar bajo las mismas condiciones que la República Dominicana, que Jamaica, que Cuba, que Haití, que son islas del Caribe que no han logrado el desarrollo económico ni la prosperidad, que viven en una pobreza extrema y llevan 200 años de independencia. Vamos con el licenciado Ángel Negrón. Es triste escuchar este tipo de propaganda. Hablar de países desarrollados, claro que el 18% es desarrollado, pero es que estar en vías de desarrollo es malo. Solamente hay que llegar a millonario. O sea, la estadidad parece que es una lotería. Lo que el compañero no te dice, sin entrar en los detalles de si el Congreso estaría dispuesto a darle la estadidad a Puerto Rico o no, es que Puerto Rico, ahora me enteré yo que tan pronto seamos Estado, somos millonarios, según dice el compañero. Puerto Rico hoy en día no es ni la mitad del estado más pobre de los Estados Unidos. Y decir que en Estados Unidos no hay pobreza, eso llora ante los ojos de Dios. No hay salgan de Nueva York extrema. Y salgan de No hay Orlando, pobreza extrema. Vayan a Mississippi, vayan a Luisiana, vayan a Texas, vayan a todo el centro de los Estados Unidos. Es más, vayan a Nueva York. En el mismo Nueva York, ustedes pueden ver la pobreza extrema. Pero te van a decir, no, es que esas personas que están sin hogar es porque decidieron estar sin hogar, porque quieren estar así. Y es lamentable que para impulsar su visión de mundo tengan que achicar al puertorriqueño, porque ellos son los que dicen que nosotros no podemos. Tenemos una posición mundial terrible en la entrada de América. Puerto Rico es la puerta a las Américas, y usted me va a decir a mí que eso es una posición geográfica terrible, que nos vamos a tener que conformar con nuestros vecinos. Ya quisiera Puerto Rico tener el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana en los últimos 10 años, compañero. Pero como no es un país millonario, pues entonces se están muriendo de hambre. Y no es que no haya pobreza, claro que hay pobreza. O sea, pobreza hay en Nueva York. Vamos a coger un vuelo por JetBlue y bájate allí en la ciudad para que tú veas a la gente mendigando. O sea, uno no puede decir que porque uno vive en un país rico no hay pobreza. China es uno de los países más ricos del mundo. Vayan a ver si en China hay pobreza o no hay pobreza. O sea, hablar de pobreza así de tan sencillo como el día que seamos Estado, inmediatamente nos pegamos en la lotería y pasamos a ser parte de la economía número 1 del mundo. Eso es, y sobre todo diciéndolo a expensas de que Puerto Rico no puede, porque eso fueron las palabras del compañero, Puerto Rico no puede ni siquiera intentar sobrevivir como una independencia, como un país soberano. Eso es tan triste que para yo promocionar mi creencia tenga que hundir las esperanzas de un país. Y países pobres, países ricos, lo hay donde quiera. Yo confío que mi Puerto Rico libre va a ser mejor
que el estado del compañero, que va a ser probablemente el estado más pobre de los Estados Unidos, y muchísimo mejor que la colonia en la que vivimos ahora. Bueno, aquí hay varios radioescuchas que están por colapsar cuando ustedes dicen la palabra país, porque dicen que Puerto Rico es una colonia, no es un país. Eso es parte de lo que siempre batallamos aquí en la radio, ¿verdad? Cuando uno menciona país. Mira, ahora mismo es una colonia, pero somos una nación, tenemos nacionalidad, somos como el queso que no derrite. Mira, que hoy en día, después de toda la propaganda norteamericana y toda la persecución que ha existido contra el independentismo, porque eso era lo que en ese momento le convenía a los norteamericanos, no nos llamemos a engaño. En ese momento, en la época de Muñoz, a los americanos les convenía tener una colonia contenta. Y eso fue lo que hizo con Luis Muñoz Marín, tener la colonia contenta. Pero era porque era lo que querían los americanos, no es porque son más buenos que nadie. Vamos a ver, Joel. Y esos son de los grandes mitos. Mira, porque resulta tan contradictorio la pregunta, uno querer ser parte de quien al día de hoy es que te mantiene en la pobreza extrema. Eso no tiene sentido. Eso lo demuestra una sola cosa. Se llama el síndrome de Estocolmo, en el cual las personas que estamos presas empezamos a querer a nuestro captor. En los libros de psicología lo estudian. Mira, la pobreza extrema no es otra cosa que las personas no tengan acceso a cubrir sus necesidades más básicas. Alimento, techo, educación, ¿verdad? Y en Estados Unidos, si bien es cierto que hay gente pobre, hasta el más pobre tiene acceso a un programa de asistencia nutricional que le depositan entre 200 a 400 dólares, dependiendo, todos los meses para que pueda comer. En Estados Unidos existe un programa de vivienda pública que si usted no tiene vivienda, usted puede solicitar asistencia del gobierno y le permiten vivir en una residencia pública. ¿Ok? En Estados Unidos, la educación, si usted no puede pagar un colegio privado, usted va o lleva a sus hijos a las escuelas públicas. Algunas son muy buenas, otras no tan buenas, pero puede acceder a la educación. Cuando yo me refiero a que todos estos países de Latinoamérica carecen sufren de pobreza extrema, es que sus ciudadanos, muchos de ellos no tienen alimentos, no tienen techo y no tienen acceso a educación. El problema de analfabetismo de la República Dominicana es salvaje. Un 20% de la población en la República no reciben educación alguna. Un gran por ciento de la población de la República Dominicana no tiene con qué comer y el gobierno no le subsidia nada. El gobierno de la República Dominicana tampoco tiene un programa de vivienda pública en donde si tú te quedaste sin techo puedes vivir en un edificio limpio y bien mantenido por el gobierno. Así que, aunque la República Dominicana ha demostrado un crecimiento económico, sí es verdad, de entre un 3 a un 5%, la República Dominicana está a 20 años luz de la economía de Puerto Rico, que todos nos sentimos que esto está en quiebra. Puerto Rico tiene un salario promedio anual de 19,775 y en la República Dominicana el salario promedio anual son 7,370. Así que digamos que el salario promedio anual de Puerto Rico es 3 veces el de la República Dominicana. Y la gente pobre en Puerto Rico, siendo colonia, si no tienen dinero para comer, el gobierno de los Estados Unidos tiene un plan de asistencia que le dan dinero para que coman. Así que cuando me hablan de la pobreza extrema... Aquí vemos a un estadista que prefiere la colonia por encima... En Estados Unidos, por encima de la independencia. Cuando hablamos de la pobreza extrema de Latinoamérica, esa pobreza extrema no existe en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hasta el más pobre tiene con qué comer. Si quiere
educarse puede hacerlo y si necesita un techo puede obtenerlo. ¿Qué le va a pasar a Puerto Rico si se independiza? Que no vamos a tener plan de asistencia nutricional para los pobres, no vamos a tener un programa como el que tenemos ahora de vivienda federal para los pobres, que, oye, que ciertamente yo lo creo, mantengo a la gente pobre, es verdad, pero los países desarrollados tienen la capacidad económica para poder darle a sus ciudadanos menos en desventaja sus necesidades básicas. Y eso con la independencia lo vamos a perder. Ahora si es tan bueno el sistema norteamericano, ¿por qué hay bancos de comida en las ciudades grandes? ¿Por qué hay asilos donde la gente duerme apeñada? Me imagino que eso no existe en Estados Unidos, porque si te dan 200 a 400 pesos, te estás en las papas. Hablar de que la República Dominicana tiene X o Y salario, que no puedes comparar chinas con botellas. ¿Qué pueden comprar ellos con los 7,000 que tienen al mes versus qué podemos comprar nosotros? El poder adquisitivo también tienes que tomarlo en cuenta. No puedes usar estadística a lo loco porque 8 es mayor que 3, sí, pero si con 3 tú compras una vaca y con 8 no compras ni siquiera un pollo, pues ahí hay una gran diferencia. O sea, podemos hablar de estadística y podemos... Aquí lo importante es cómo usted se atreve a decir que en los Estados Unidos no hay pobreza y por qué hay bancos, hay sitios donde la gente hace fila para comer gratis. ¿Por qué? Déjame contestártela. Sí, porque si le dan 200 a 400 pesos, no entiendo por qué quieren hacer esa fila para ir a comer. Mira, fácil. Porque son libres y eso es lo que escogen. Estados Unidos es un país de 330 millones de habitantes. ¿Okay? Tiene más habitantes que cualquier país de Latinoamérica, y si lo comparamos con la República Dominicana, que lo que tiene son 7 millones de habitantes, pues obviamente no podemos comparar en términos poblacionales. ¿Por qué en esos 330 millones de habitantes hay gente pobre que tienen problemas de salud mental, que están en problemas de criminalidad, que vendieron drogas, están metidos en problemas? La pobreza en Estados Unidos no es un asunto de que no existen los recursos, es una condición de esas personas que tienen problemas de salud mental, son personas que tuvieron un problema familiar y sus padres lo botaron de la casa y se quedó sin lugar en donde comer y en donde dormir. Esos son los problemas de pobreza que hay en Estados Unidos. El narcotráfico, los problemas familiares, en donde hay ciertos familiares que se van de la casa y pues se van, pues se fueron, no quieren vivir con los papás. No puedes decir las dos cosas, o hay pobreza o no hay pobreza. Por eso, quieres justificar que las pobrezas son solo los enfermos mentales. Y los que están envueltos en drogas es otra cosa. Yo dije que no hay pobreza extrema como lo hay en Latinoamérica. O sea, que cuando uno hace fila para comer y tiene que irse a dormir con 30 personas en un cuarto, no es pobreza extrema. Eso es lo que tú dices. Eso no es pobreza extrema. El gobierno tiene asistencia para la gente pobre. Entonces, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Para mí, una persona que tiene que hacer fila para comer o dormir en una habitación con 30 personas que no conoce, está viviendo en pobreza extrema. Pero pregúntale por qué. Para mí está viviendo en pobreza extrema. Con todas las grandezas federales vive en pobreza extrema. Si eso para ti no es pobreza extrema, pues no hay problema. Eso es lo que tú piensas. Ya sabemos que esa gente es porque o tiene enfermedades mentales, o tiene problemas con la familia, o usa droga. Ya quisiera tenemos que ir tener un programa de vivienda federal que les dé techo a la gente que no tiene. Ya quisieran los dominicanos tener un programa de asistencia federal nutricional. En ningún otro país del mundo. No reconocemos. No podemos aspirar a nosotros. Tengo la música encima, que lo que dice es que se nos acabó el tiempo. Gracias, licenciado Ángel Negrón, por el
Partido Independentista Puertorriqueño y obviamente defendiendo la independencia para Puerto Rico, y Joel Salgado por el Partido No Progresista y defendiendo la estadidad. Para resumir, tenemos aquí la encuesta que dice del Center for American Progress Action Fund que la estadidad tiene un 30%, que el ELA 20%, la independencia un 19%, otras fórmulas de ELA modificado un 12% y libre asociación 9%, que si nos fuéramos a dejar llevar por esto, pues me imagino que los estadistas se tienen que preocupar y moverse y mover mucha gente para ganar el sí en el referéndum, pero de eso vamos a hablar el próximo viernes, seguimos hablando. Gracias, pausamos y regresamos, esto es Directo al Punto.